pasada estábamos hablando de qué, ¿se recuerdan de qué estábamos hablando la semana pasada? Sí vieron el culto en línea. Por eso lo estamos grabando ahora, porque también lo vamos a poner en internet. Pero comenzamos a hablar de la guerra espiritual, de eso estábamos hablando. Y es un tema interesante y necesario, pero vamos a hacer un paréntesis, pues porque ahora es un día muy especial. Entonces, y luego la otra semana también es bien especial, ¿verdad? ¿Quién sabe qué es la otra semana? ¿Qué celebramos la otra semana? ¿Verdad? ¿Es el primer día más importante del año o el segundo? El segundo. Vamos a tener que someterlo a votación. Lo vamos a tener que someter a votación, pero quizás hay más mujeres, creo que nos van a ganar, ¿verdad? Pero quiero iniciar. Ustedes saben que yo no inicio así los cultos. Ustedes saben que yo doy una introducción larga, después hago una oración y después lo que es el mensaje. Pero ahora vamos a iniciar dándole gracias a Dios, ¿verdad? Estoy muy agradecido con el Señor porque nos ha permitido regresar, porque nos tiene bien. Ha hecho milagros en la vida de nosotros, ¿verdad? Muchos milagros, unos más fuertes que otros, ¿verdad? Y estamos felices con Él. Entonces le voy a pedir que se pongan de pie en reverencia a nuestro Señor. Ya tienen 3 meses de no pararse en reverencia al Señor, así que creo que no cuesta. Entonces vamos a orar. Cierren sus ojos. Padre eterno, te damos gracias, Señor. Estamos infinitamente agradecidos. No tenemos palabras para agradecerte el hecho de que tú has estado con nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has mantenido con salud. Has sido, Señor, has mostrado el poder de tu mano, Señor, porque ha estado la mortandad alrededor de nosotros. Y Padre, nos has traído de regreso a tu casa, Señor, a que nos juntemos para adorar tu santo nombre, para que escuchemos tu palabra, Señor, que tú mismo nos viniste a dar. Te damos gracias, Señor. Es una bondad, Señor, inmerecida que hagas todas estas cosas por nosotros. Bendito sea, Señor, y esperamos que sea de agrado este humilde culto, Señor, que ponemos a tus pies. Toda nuestra vida, Señor, está dedicada a ti, está entregada a ti, Señor, y Padre, la rendimos, Señor, para que, Señor, tú te veas glorificado. Te doy gracias, Dios mío, por estar en medio de nosotros, porque sabemos que estás aquí. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Tomen asiento, hermanos. Gracias a todos los que nos visitan. Estoy agradecido con los que nos visitan también. ¿Qué tiempo más difícil hemos atravesado, hermanos? ¿Qué tiempo más difícil? He escuchado toda clase de historias en este tiempo. Yo creo que ahora tenemos historias para contarle a los nietos y a los bisnietos, si Dios nos da vida. Hemos visto diferentes cosas desde diferentes ángulos. Estamos en un tiempo de primeras veces. Primera vez que pasamos una pandemia así de terrible. La primera vez, sí. O sea, hemos visto cosas, pero ahora creo que esto ha sobrepasado los parámetros que nosotros teníamos establecidos. Todo lo que hemos hecho ha sido respuesta de emergencia. Ahora se ha visto realmente cómo a algunos nos hace correr el Señor. Hemos tenido que aprender nuevas habilidades, cosas que no sabíamos hacer, pero también he visto cosas hermosas. He visto mucho sufrimiento, pero he visto muchas cosas hermosas. He visto cómo los hermanos se han extrañado. He visto la necesidad de venir a los templos. La gente ha llegado al punto de decir, ¿saben qué? Ya es tiempo. O sea, ya dennos permiso. Y esa es la presión que ocupó el gobernador. El gobernador dijo, sí, las casas de oración son de primera necesidad. Es una gran presión que le estaban haciendo. Es una gran presión. O sea, la gente dijo, no, yo me quiero reunir a adorar el nombre del Señor. Imagínense qué poderoso. Es bonito. Hemos visto también cómo la gente se ha ayudado una con otra. Hemos visto también, nos hemos unido como familia cuando nos encerramos. Sentimos la necesidad de los amigos, pero ahora que teníamos encerrados en la casa, crecimos en nuestras relaciones familiares, ¿verdad? Crecimos con los de la casa. Entonces hemos visto muchas cosas hermosas. Muchos cambios. Sí, los pastores, yo nunca los había visto unidos. No de esa manera.
Me llama uno, yo le llamo a otro y estamos en comunicación, ayudándonos. Mira, Rafa, ¿sabes cómo hacer esto? Y si no, yo le llamo a alguien, mira, ¿qué programa ocupás? Hay hermanos que me han ayudado mucho. Lo que no pasaba antes, ¿eh? Sí, lo que no pasaba antes. Un gran network que ha habido ahora, una gran comunicación, una gran red de ayuda entre pastores, ¿verdad? Cosa que no se miraba. Hemos visto predicar a otros, otros nos han visto a nosotros y hemos estado animando a los hermanos que están haciendo las cosas online, que ha sido difícil para muchos hacer las cosas en vivo, no sabían cuáles eran los requerimientos tecnológicos, algunos lo han hecho, ¿verdad?, como han podido, otros lo hicieron de una manera un poco más compleja, pero todos hemos estado luchando porque nuestra gente no se quede sin la palabra de Dios. Fíjese, lo más difícil de todo esto fue el aislamiento, ¿verdad? Eso que les dije de no abrazarnos, terrible. Eso de dejar de comer juntos. Comimos, pero no juntos. ¿Verdad? Y se puede ver. Se nota. Sí. He visto que las familias se han unido mucho. Es increíble, hermano. Hemos compartido información, hemos salido de esa cajita en la que estábamos, que decíamos, no, las cosas solo se hacen de una manera. Porque muchas personas se habían encerrado en una sola manera de hacer las cosas. Y ahora, ¿verdad?, nos hemos dado cuenta que hay muchas maneras de hacer ministerio. Por ejemplo, los días miércoles las clases venían poquitas personas. Ahora hubo clases que hasta 18 personas se juntaron, cosa que nunca había pasado antes. O sea, yo nunca había tenido una clase de 18 personas, así, el día miércoles, porque la gente trabaja y les cuesta venir, pero ahora desde la casa se les hizo más fácil. Entonces, imagínense, ahora hemos quedado con una herramienta adicional para podernos juntar con los hermanos sin la inconveniencia de que tengan que venir hasta el templo, ¿verdad? Sí, ahora pues hay crecimiento espiritual sin necesidad del esfuerzo adicional, ¿verdad? Creo que estamos aumentando la comodidad de alguna manera, pero es bueno que el crecimiento espiritual esté por encima, ¿verdad?, de cualquier otra cosa. Excelente, excelente. Bueno, ¿quién en su familia se ha enfermado? ¿Verdad que aquí estamos todos? Que yo siento que la iglesia casi que no nos ha tocado. No, yo he sabido de muy pocos hermanitos que se han enfermado, muy poquitos. Y los que se enfermaron, el Señor estuvo con ellos y los restableció. O sea, yo no he sabido de ninguna muerte y nosotros estamos agradecidos con el Señor. Alguna muerte que hemos sabido, ¿verdad? Nosotros también ponemos la confianza en que Dios sabe por qué es que ha hecho estas cosas. Pero sinceramente estuvimos pasándolo mal inicialmente. Afligidos, temerosos, sentimos como que el agua nos llegaba al cuello, pero todo el tiempo sentimos el salvavidas, ¿sí o no? Sentimos que estaba algo de que agarrarnos. El Señor estaba con nosotros en todo momento. Cuando estábamos desesperados, nos hincábamos a orar y dormíamos en paz, porque eso me pasó a mí. Estaba momentos que yo decía, ¿qué hacemos con todo eso? Ahora no salía de la casa y trabajaba más, increíblemente. Pero en todo esto estábamos inexplicablemente felices. ¿Sí o no? Yo no puedo explicar el gozo que nos da el Señor. Estuvimos felices, ¿verdad? Pensando en el reencuentro y trabajando para que siguiéramos creciendo mientras estábamos separados. La razón por la que el cristiano está feliz es algo que me tocó analizar mucho. Me tocó analizar mucho. Porque estamos en una situación bien difícil, pero estamos felices. O sea, no estamos felices de estar mal, pero estamos gozosos. Y yo encontré un pasaje donde el Señor nos dice por qué es que estamos felices. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuente de esa felicidad? Y está en lo que es el principio del Sermón del Monte. Eso es lo que vamos a estudiar ahora, eso es lo que vamos a analizar. Vamos a exponer el Sermón del Monte y les voy a pedir que se pongan de pie ahora para que podamos leer la palabra del Señor. Vamos a estar en Mateo 5, del 1 al 12, para quien haya traído Biblia, y si no, yo se lo voy a proyectar aquí. Lo tengo detrás, me voy a hacer a un lado para que se puedan leer. 1 al 12. Sí, del 1 al 12, sí. ¿Saben qué? También voy a alcanzar la espada. Mateo 5, del 1 al 12.
cuánta enseñanza hay ahí. Saben, hermanos, que no vamos a poder ni siquiera raspar la superficie de la enseñanza, pero lo vamos a retomar en otro tiempo. Vamos a ver el inicio de lo que es las bienaventuranzas. Entonces, Mateo 5, del 1 al 12. Todos juntos. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, ellos serán llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Cómo dice el pueblo? Amén. ¿Y cómo dice el pastor? Amencito. No, dice: qué pasaje más hermoso. Qué pasaje más hermoso. Tomen asiento. Siempre les digo que qué pasaje más hermoso, lindo, ¿verdad? Palabra del Señor. Pero la cuestión es de que todos los pasajes me gustan, es un problema. Son palabras de nuestro Rey. Bienaventurado, dice. Bienaventurado. Es una palabra que no utilizamos. Yo creo que nunca me ha llamado nadie bienaventurado, ni nunca he llamado a nadie bienaventurado. Es una palabra que la tenemos que conocer. Sí, la tenemos que conocer. ¿Saben qué quiere decir bienaventurado? Siempre me dicen una o dos palabras que son recurrentes cuando yo pregunto eso. Bienaventurado. O bienvenido. No. Bienaventurado es feliz. O contento. Contento. Esas son las dos palabras que ocupan más que todo. Feliz, contento. Feliz, contento. Bienaventurado. Feliz, contento o lleno de gozo. Dicen también, ¿verdad? Lleno de gozo. Pero fíjese que Jesús también la utilizó para indicar plenitud en una persona. O sea, no solamente como una felicidad pasajera, sino que algo permanente. Una persona dichosa, satisfecha. Y fíjese esta palabra que le voy a decir, es bien pesada. Realizada. Una persona realizada. Fíjese, y quiero que mire, ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A quién le habla? Hay dos grupos de personas y está en el versículo 1. Y esto es una cosa que no ponemos atención, nos vamos de corrido a veces por los pasajes y no nos damos cuenta ni a quién se está dirigiendo. El Señor dice, viendo la multitud, o sea, vio la multitud, ese es un grupo. Dice, subió al monte y sentándose, vinieron a él, ¿quiénes? Discípulos. Sus discípulos. O sea, al parecer, inicialmente el sermón del monte, el Señor no lo comenzó dando a la multitud. Están dos grupos, multitud, discípulos. Fíjese qué curioso. Usualmente y siempre, el Nuevo Testamento, cuando nos habla de multitud, nos está hablando de personas que no han creído en Cristo. Entonces los dos grupos ahora, ¿verdad?, se va a acentuar más. Creyentes y no creyentes. Eso es lo que están ahí, en ese grupo. Creyentes y no creyentes. ¿Cuál es la diferencia entre ser discípulo y ser multitud? Ya se lo dije. Es ser creyente o no ser creyente, ¿verdad? Los discípulos son las personas que han creído en el Señor. Las personas que sigan al Señor son personas que son discipuladas. Son discipuladas, ¿verdad? Entonces, fíjese, por cierto, yo lo quería invitar siempre, ¿verdad? Les mencioné al principio que estamos haciendo esas reuniones los miércoles. Eso es discipulado.
Esas reuniones que hacemos miércoles es crecimiento espiritual. Entonces los quiero invitar. Es fácil unirse, están en su casa, ¿verdad? No cuesta. Me gustaría que me acompañaran todos. Lo que hacemos el domingo en la escuela dominical también es discipulado hasta cierto punto, porque es una manera que nosotros tenemos de aprender más de la palabra y de crecer, ¿verdad? Para llegar a ser verdadero seguidor de Jesús, se debe de ser discipulado, ¿verdad? Si usted no es discipulado, usted no puede entender la manera como aplicar la palabra a su vida, y tampoco sabe la manera como usted puede presentar esa palabra a otras personas. De ahí que alguien viene y le dice, es que Jesús dijo esto, y usted no va a saber qué es lo que quiso decir con eso, porque si no está siendo discipulado. No está siendo discipulado. Está aprendiendo. Para crecer en la calidad de discípulo, o para crecer al nivel de discípulo, debe de ser discipulado, ¿verdad? Es obvio, es obvio. Y lo que sucede cuando uno no es discipulado es que es creyente, pero se queda sin crecimiento espiritual. O sea, se queda estancado. Bueno, es un enano espiritual. O sea, por fuera nos miramos grandes, pero por dentro estamos chiquitos. Es un problema. Entonces es importante. Y la manera como lo podemos ver es como un bebé. Un bebé sabe que tiene hambre, pero no puede buscar la comida. No la puede buscar. Alguien tiene que tomar cuidado de él. Alguien tiene que darle la comidita, la pachita, ¿verdad? Todo lo tienen que cambiar. Así es cuando una persona nace a Cristo Jesús. No sabe lo que hay que hacer. No sabe lo que necesita saber. Y tiene que haber una persona que la esté nutriendo, ¿verdad? Y esa es la labor de los que ya hemos sido discipulados. Entonces, el interés, ¿verdad?, de esto es que la persona que ha creído en Cristo tiene que permitir ser discipulado, tiene que permitirlo. Ahora, el pasaje le está hablando a los discípulos. Los de aquí que estamos, que hemos creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, somos discípulos. Entonces el pasaje nos está hablando a los que hemos creído en Cristo Jesús. Fíjese, entonces el pasaje es para usted. ¿Cómo le está llamando a usted? Bienaventurado. Bienaventurado. Bienaventurado es una persona feliz, contenta, llena de gozo, realizada, plena, dichosa, una persona satisfecha, ¿verdad? Así como se los dije al principio, ustedes tienen todas esas cosas. Y la primera pregunta, cuando una persona nos dice bienaventurado, que nunca nos llaman así, ahora les estoy diciendo bienaventurados, porque han creído en Jesucristo, ustedes se ponen a pensar, yo soy bienaventurado, porque yo tengo muchos problemas, ¿verdad? ¿Será que soy, con todo esto que está pasando y que andamos, ¿verdad?, hasta enmascarados todos, será que soy bienaventurado? Pues porque también te estoy llamando realizado. Y dice, ¿cómo soy realizado yo? Porque yo tengo muchos planes en mi vida que no he podido lograr, ¿verdad? Algunos ya estamos mayores y decimos, se me han quedado muchos sueños en la canasta que no los he podido hacer. Entonces, ¿cómo soy realizado si no he terminado de hacer todas esas cosas? ¿Verdad? Muchas veces creemos en Cristo solamente porque es innegable. Muchas veces creemos en Cristo porque es imposible no reconocer que es el Hijo de Dios. El libro de la Biblia es un libro histórico y no se puede negar. Cuando una persona ha querido negar la Biblia, sabe qué le ha pasado. Lo ha tratado de negar, se ha profundizado en el libro, ha comenzado a buscar evidencia arqueológica y ¿sabe qué es lo que ha pasado? Se ha convencido de que la Biblia es verdad. Personas que eran ateas, que dijeron, yo voy a desprobar ese libro, voy a desprobar la Biblia, voy a comprobarle a esta gente que todos están en una mentira, están en un engaño, y lo que han logrado es hacerse cristianos. No hay manera de desprobar la Biblia. Y fíjese, como es tan lógico creer en Jesucristo, un montón de gente cree en Jesucristo, pero no se da cuenta todo lo que Jesucristo está haciendo por ellos. No se da cuenta de todo lo que Jesucristo es, ¿verdad?
antes de iniciar el Sermón del Monte. Seguimos capítulo 5. Les voy a decir algo poderoso, pero no es lo que viene inmediatamente a continuación, porque ya sé que se van a poner a reír. Antes del capítulo 5 está el capítulo 4. Y fíjese, en el capítulo 4 al principio está donde Jesús comienza su ministerio. Comienza su ministerio, llama a unos discípulos. En el capítulo 4 todo. Llama a los discípulos al ministerio. Y vienen los últimos 3 versículos del capítulo 4. Los últimos 3. Esos 3 versículos antes de comenzar el Sermón del Monte, antes de hacer esto, de subirse a comenzar a hablar con los discípulos y hablar con la multitud, dice una cosa. Fíjense que quiero que pongan atención a lo que está haciendo. 3 versículos. Estas son todas las acciones de Jesús antes de comenzar a hablar el sermón más hermoso que se ha dicho sobre la tierra, por la persona más capaz de dar el sermón. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea y de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esa es la multitud. Ahora, fíjese, dice que estaba enseñando, evangelizando, sanando gente que estaban afligidos por diversas enfermedades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. Jesús entra en contacto con gente que no puede resolver sus problemas. ¿Se da cuenta? Toda la gente con la que ha tocado a Jesús son gente desgraciada. Y eso es lo que éramos nosotros antes de Jesús. Y nosotros estamos pensando a veces en los sueños que no hemos tenido, que no hemos realizado. Y no nos damos cuenta del problema tan grande que Jesucristo ha venido a resolver. El problema del pecado es imposible resolver. Es imposible. Fíjese que me parece curioso que en el versículo 23, fíjese lo que dice el versículo 23, ponga atención. Predicando el evangelio del reino. ¿Qué es el evangelio, hermano? Cuando usted presenta el evangelio, ¿qué es lo que hace? Usted presenta a las personas la muerte de Jesucristo y su resurrección. Y usted les dice, cree en Jesucristo porque Él murió por ti. Y Él resucitó de los muertos, y eso nos da esperanza para que nosotros un día también seamos resucitados con Él, ¿verdad? Y que nosotros vivamos con Él para siempre. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. ¿Cómo presentó el evangelio si no se había muerto? ¿No se han puesto a pensar en eso? Está presentando el evangelio, hermano. Fíjese, el evangelio significa buenas nuevas. Lo que le estaba presentando a la gente era, ya llegó el que puede salvarlos del problema que ustedes tienen. Ya está aquí. Fíjense que había una profecía en el Antiguo Testamento, en Isaías. Yo no sé si ustedes ya la vieron. Dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. ¿Pago por qué? Por el pecado. Dios mismo vendrá y os salvará. Dios mismo vendrá y os salvará. ¿Quién fue el que vino? Jesucristo. Jesucristo fue el que vino. Y vino con pago. Cuando Él predicó el evangelio, les dijo, yo estoy aquí para pagar por lo que ustedes no pueden. Hermano, alguien tiene que decir amén. Fíjese qué poder, qué poder. Vino a resolvernos lo que nosotros no podíamos resolver. Al que necesitaba enseñanza, le enseñó. Al que necesitaba ser librado de dolencia, lo libró. Al que estaba atormentado, le quitó su aflicción. Al que tenía demonios, se lo sacó. Y fíjense que hay otra cosa poderosa aquí. Mateo se encarga de hacer una diferencia que no le permite a la gente moderna
decir que Jesús tiene poder sobre todas las cosas. Puso juntos a los endemoniados y a los lunáticos. Porque hoy día los psicólogos creen que antes se pensaba que una persona con trastorno mental era un endemoniado. Mateo le dice a los psicólogos de hoy día, no, los locos son una cosa y los endemoniados son otra. O sea, el Señor curó ambas cosas, endemoniados y trastornados mentalmente. El Señor hizo todas esas cosas. Jesús entraba en contacto con la gente en toda clase de miseria, en toda clase de aflicción, ¿verdad? Y eso es lo que ha hecho con usted y conmigo. Ahora, ¿quién ha recibido a Cristo como Señor y Salvador? Levante su mano. Ajá. Ustedes son bienaventurados. Sí. Digan amén, hermano. Amén. Digan amén más fuerte, hermano. Amén. Bendito sea el Señor, somos bienaventurados. Amén. Sí lo somos, sí lo somos. Yo tenía múltiples problemas antes de venir al Señor. Testimonio personal. Estaba hablando con una hermana que me dijo, hermano, me dice, yo tengo algunos problemas que yo no los puedo controlar. Y entonces me sale con que tenía el mismo problema que yo tenía. Entonces le dije yo, a mí me lo quitó el Señor completamente. A mí me daban ataques de pánico antes de venir al Señor. Ataques de pánico. De aquello que uno, ¿verdad?, siente que ya viene la muerte por uno. Es terrible. Es terrible. ¿Sabe qué? Yo puse toda la confianza en el Señor y me lo quitó. Pero era horrible. No había cosa más horrible que eso. Les puedo contar después todos los síntomas que me daban, era una locura. Hasta escribí mi testamento una vez. Testiga. Ahí está la testiga. Escribí el testamento y se lo dejé. Fíjese. Todas las deudas. Sí. Repartí mis cosas. Sí, le estaba dejando indicaciones de qué hacer porque yo me iba a morir. Fíjese, o sea, estaba en una situación difícil. ¿Y sabe qué? Ahora soy bienaventurado. Se lo entregué al Señor. Amén. Se lo puse a él y le dije, Señor, yo no puedo con esto. Señor, yo necesito que tú me liberes de esto. ¿Y saben qué? El Señor nos escucha y nos libera de todas esas cosas. Amén. Sí lo hace. Sí lo hace. Y su fama se difundió por toda Siria, dice. Y él los miraba y se entristecía. Fíjese que les traje otro versículo de Mateo 9:36. Dice, al ver la multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Esa es otra cosa que el Señor Jesús hace y que nosotros no nos damos cuenta. Fíjese, estábamos hablando el miércoles en la escuela dominical que el Señor hace tantas cosas de las que no nos damos cuenta. Cuando recibimos a Jesús, lo recibimos y vaya, nosotros dijimos, ya me cambió la eternidad, bendito sea Dios, ya no voy para el infierno, pero no nos damos cuenta cuántas cosas más hace. No solamente te cambia tu eternidad, no solamente te perdona tu pecado, te da paz, te da esperanza. También te abre la línea de comunicación con Dios, porque yo quiero que sepan ustedes que cuando ustedes no han recibido a Cristo, no les escucha el Señor. Dice de que no escucha a la gente, ¿verdad?, que no pide perdón por su pecado. Si nosotros hemos sido perdonados, ahora tenemos una línea directa de comunicación con el Señor. Provee quien te cuide, les da un pastor. O sea, Él provee eso. Alguien que los cuide. Les estaba diciendo que cuando uno es un niño espiritual, uno necesita de una persona. Yo no estuviera aquí tampoco si no fuera por un pastor que también me trajo a mí para arriba. O sea, ¿qué es la labor del pastor? Levantar a los otros para que también lleguen en algún momento a ministrar, ¿verdad? Provee maestros. Tenemos hermanos entre nosotros capacitados, fíjense, para llenar esas necesidades. Te hace parte de una familia. Nosotros somos una familia. El amor que nos tenemos, nos vemos y nos queremos abrazar. ¿Qué es eso? Somos una familia, hermanos. Somos una familia.
les da dones, habilidades que ustedes las pueden desarrollar. Estos muchachos que están tocando no eran guitarristas y no eran músicos. Y se han estado desarrollando, son habilidades que el Señor les ha dado para que las desarrollen. ¿Para qué? Para ocuparlas para el ministerio, para ocuparlas para el reino de Dios. Yo no era predicador. ¿Sí me entienden? El Señor se lo da a uno y uno lo desarrolla, ¿verdad? Porque Él le da a uno, inclusive, no se puede uno de jactar ni de decir, a mí me entró el deseo de ser predicador, sino que Él mismo le da a uno el deseo de hacer las cosas. Hasta eso le da a Él a uno. Y fíjese, cuando Él dice ovejas sin pastor, incluye muchas cosas que tal vez ustedes no han puesto atención, tal vez ustedes no se han dado cuenta. Una oveja desamparada es un desastre, hermano. Es un desastre, ¿verdad? El simil que está ocupando ahí el Señor Jesús es poderoso. Fíjese, una oveja sin pastor, cualquiera podría decir, sí que se pierde porque son bobas. Pues no es ese el único problema. Fíjese que si en la vida real, a una oveja no tiene pastor, le comienza a crecer el pelo. O sea, a la oveja hay que cuidarla. Le comienza a crecer el pelo y se le hacen nudos. Y los nudos se le comienzan a apretar solo hasta que le llega a la piel. Le rompen la piel y se le comienzan a hacer infecciones. La cantidad de pelos le sirve de casa para toda clase de parásitos. Yo no sé si ustedes saben que se llenan de animalitos, las ovejas. Como les crece el pelo, si se meten en un lugar que no deben, se quedan trabadas, haciendo la presa fácil hasta de animales que son pequeños. O sea, no solamente que se las va a comer un león, se las puede comer un ave de rapiña si están trabadas y no se pueden mover. Fíjese. O sea, les crece el pelo y son incapaces de controlar su temperatura. Se mueren por sobrecalentamiento. ¿Qué cree que les pasa a las personas que a veces se quedan encerradas en un lugar y que no hay calefacción? De eso se mueren, de sobrecalentamiento del cuerpo. El cuerpo necesita estar a cierta temperatura estable. Les crece el pelo y no pueden controlar su temperatura y se mueren. Fíjense, se les para el corazón. O sea, una oveja necesita cuidado. Una oveja necesita cuidado. Una oveja necesita todo lo que Jesús le está dando. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Fíjese que cuando nos damos cuenta de todas las cosas que Jesucristo nos da, lo demás comienza a palidecer en importancia. ¿Qué importa si no compraste tu carro de los sueños? ¿Verdad? ¿Qué importa si no compraste el carro que más querías? Ya eso palideció en importancia. ¿Qué importa si no compraste la casa que más querías? Ya no importa. Porque te vas a comenzar a dar cuenta que todas las cosas que deseabas, títulos, todas esas cosas, son temporales. En el cielo nadie nos va a llamar doctor. Allá soy Rafa, ¿verdad? Allá no es, y verdad, mucho menos delante del Señor que se quieran poner unos arriba de otros. Eso no va a funcionar de esa manera. Sí. Cuando nos damos cuenta de todo esto, nos damos cuenta que somos personas que es un bienaventurado, una persona feliz, una persona contenta, una persona llena de gozo, realizada, plena, dichosa y satisfecha. ¿Qué más quiere? Que no podemos desear nada más. No podemos desear nada más. Los discípulos eran aproximadamente unas 100 personas que estaban ahí rodeando a Jesús. Y yo sé que era como una introducción. Como lo que yo hago al principio, fíjese, cuando yo comienzo a predicar, ustedes se dan cuenta que hablo por un ratito y después oro. Así fue el Sermón del Monte. Estos 12 versículos fueron la introducción. Algunas personas hasta han dicho, este es el sermón. Estos primeros 12 versículos, ese es el sermón. No, esa es la introducción. Esa es la introducción. Se las dio a estos poquitos. ¿Y sabe por qué se las dio? Se las dio para que se dieran cuenta de su situación. Porque no nos damos cuenta de la situación en la que estamos. Y cuando no nos damos cuenta de la situación en la que estamos, una situación bienaventurada, no comenzamos a enseñarle a las otras personas, no comenzamos a aplicar
lo que nosotros somos. No nos damos cuenta de lo que somos en Cristo. Ellos necesitaban comenzar a realizar los cambios necesarios para reflejar a Jesús. Jesús se preocupaba por las multitudes. Y Él quiere que cuando te des cuenta que tú eres bienaventurado, que tú también te preocupes por las multitudes. Las multitudes están a todo alrededor de nosotros, hermano. Tú vas al supermercado y ves ese mar de gente. Ustedes van manejando por la calle y esos carros que van manejando a la par son personas que su eternidad ha de estar comprometida y que necesitan que nosotros los traigamos a Cristo. Necesitan ser ministrados, necesitan ser invitados, necesitan que alguien los cuide. Son gente, son ovejas sin pastor. Fíjate, están perdidos y en cualquier momento van a perder su vida. Necesita que nosotros tengamos esto. Estamos sufriendo, fíjese, pandemia, inestabilidad social, enfermedades, problemas económicos, problemas familiares, problemas amorosos. Dígame usted, ¿qué problemas tiene usted? Todos tenemos problemas. Pero si has creído en Cristo, esto pasó a segundo plano. Porque nosotros sabemos que es temporal. Pero para las multitudes, hermanos, eso es lo más importante porque no se dan cuenta que tienen un problema más grave. Cuando uno se da cuenta que uno tiene un problema grave, lo pone en primer lugar. ¿Cómo organizamos nosotros nuestra vida? Cuando nosotros tenemos un grupo de cosas que hacer, inmediatamente decimos, bueno, voy a deshacerme de lo más importante primero, el problema más grande. Por ejemplo, si tú tienes un montón de biles que tienes que pagar, el más caro casi siempre es la casa. ¿Y cuál es el primero que pagamos? La casa, porque nos quedamos sin techo. Podemos estar sin luz y sin agua, pero por lo menos estamos guardados, ¿verdad? Esa es la cuestión. Entonces, ellos no se han dado cuenta que tienen este problema grave, no se han dado cuenta que tienen que pagar la casa primero. Entonces están pagando la luz, están pagando el gas y se van a quedar sin techo. Hermano, tenemos que darnos cuenta cuán bienaventurados somos para que podamos tomar cuidado de estas personas. Necesitamos cuidar de ellos. Hay que despertar porque somos muy felices en Jesucristo. Muy felices en Jesucristo. Y encima nos da estas alegrías de poder venir aquí y celebrar con ustedes un culto. De venir a darle las gracias por su amor. De venir a darle gracias por su grandeza y por su poder. Porque lo ha utilizado para beneficiarnos a nosotros. Por su humildad. ¿Verdad? Es increíble todo lo que el Señor nos ha dado. Fíjense que hemos crecido en tiempos de pandemia. Es increíble. Hay de venir a dar gracias. Cuando nos fuimos de la iglesia no teníamos tecladista y venimos de la pandemia con tremendo regalo. Se pueden imaginar, y ahora podemos adorar al Señor mejor. O sea, fíjese, ¿cómo no alegrarse con el Señor? ¿Cómo no darnos cuenta que somos bienaventurados? ¿Qué calidad de grupo tenemos ahora? Yo estoy bien feliz porque yo me doy cuenta que nosotros tenemos que hacer las cosas para el Señor con excelencia. Entonces, cuando vamos haciendo mejor las cosas, yo me alegro porque es para el Señor. Es para el Señor. Entonces, una felicitación para los jóvenes que tocaron ahora. Muy feliz con ustedes. Y, ¿verdad? Tienen una gran responsabilidad. Ustedes son los que dirigen a las personas, los que están conectando a las personas con el Señor. Tienen la misma responsabilidad del pastor, ¿verdad? Y se les quiere mucho, porque yo sé que están trabajando, están hombro a hombro conmigo. Muchas gracias. Hay que mantenernos en pie en medio de la tempestad, hermanos, ¿verdad? Hay que mantenernos en pie en medio de la tempestad para poder ser faros de luz a todos aquellos que no conocen a Jesucristo. Si alguno de ustedes no ha conocido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es un buen día. Hoy es un buen día y lo podemos hacer aquí. Eso es lo que hacemos nosotros. ¿Hay alguien que quiera recibir a Jesús? Levante su mano. Nadie. Entonces todos somos hijos del Señor y bendito sea Él. Padre eterno,
Gracias, Señor. Gracias te doy, Padre, por habernos permitido esta primera reunión después de la pandemia. Por habernos permitido, Señor, abrir este templo, Señor. Gracias por habernos permitido estar fuera de él, Señor, para haber deseado con tantas ganas estar aquí de nuevo. Gracias por habernos separado de mis hermanos, Señor, porque yo me doy cuenta del amor que nos tenemos. Gracias, Padre, porque los hemos extrañado entrañablemente y ahora han venido, Señor, a estar por lo menos cerca de nosotros, aunque no podemos abrazarlos. Te doy gracias porque cada uno de ellos ha tenido la necesidad de venirse a presentar delante de ti para agradecer. Cada uno de ellos, Señor, ha tenido la necesidad de venir a adorar tu santo nombre. Cada uno de ellos ha tenido la necesidad, Señor, de venir a presentarse delante de ti solamente para estar en tu presencia. Te doy gracias, Señor, por las alabanzas que nos permitiste elevarte, Señor. Te doy gracias, Señor, porque nos has pedido orarte y hablar contigo. Te doy gracias porque nos has permitido exponer tu palabra. Te doy gracias por toda tu bondad y todo tu amor con esta iglesia. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Bendice sus vidas, Padre. Permítele, Señor, que sigan siendo discípulos tuyos, que sigan creciendo, Señor, espiritualmente. Te pido, Padre, que estés con cada uno de ellos, que tu poderosa mano los proteja y los siga, Señor, viendo crecer a toda la altura, Señor, de tu Hijo Jesucristo. Bendito seas, Padre, por cada uno de los que están aquí, y permíteles que podamos volver a alabarte juntos la próxima semana. En Cristo Jesús te doy gracias por todo tu amor. Amén. Amén. Bendito sea nuestro Señor. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí con nosotros. Que el Señor les bendiga. Y primero Dios, nos vemos el miércoles por Zoom.